Revelado. El increíble pacto entre un viudo y una esclava que transformará sus vidas para siempre. Antonio observaba el horizonte desde su finca. Cada ola que rompía en la costa traía consigo un eco de su pasado. Las risas de sus hijos, que jugaban a la sombra de un árbol, eran como agujas en su corazón, recordándole la ausencia de su esposa. Desde su muerte, la casa había quedado atrapada en un silencio sepulcral, las paredes reverberando su luto. Su vida, antes llena de promesas, era ahora un ciclo monótono de trabajo y dolor, donde cada amanecer se sentía como una carga y no como una nueva oportunidad. Sin embargo, un día, mientras recogía la cosecha, sus ojos se encontraron con los de Isabel, una joven cuya mirada destilaba un sufrimiento que resonaba con el suyo. En su alma, Antonio sintió un destello de reconocimiento. Ambos eran prisioneros de sus propias circunstancias. El primer dilema emergió en su mente. ¿Debería acercarse a ella? La desconfianza lo invadió. ¿Cómo podía un hombre de su estatus involucrarse con alguien a quien la sociedad había relegado a una vida de servidumbre? Sin embargo, la chispa de comprensión entre ellos comenzó a fluir cuando, por casualidad, coincidieron durante el trabajo. Las palabras salieron a relucir, como un manantial oculto que ansiaba ser destapado. Las historias de vida se entrelazaron. Su sufrimiento y el de ella eran dos caras de la misma moneda, un dolor compartido que les enseñaba el valor de la empatía en medio de la desolación. Con el tiempo, Antonio tomó una decisión audaz. Propondría un pacto. Isabel ayudaría en la finca y a cambio él le ofrecería educación y la tan ansiada libertad. No sabía lo que eso significaría para ella, pero en su mente resonaba la necesidad de redención, de justicia. Mientras su corazón latía con un anhelo renovado, no pudo evitar preguntarse, ¿qué dirían los demás? El peso de la comunidad comenzó a parecerse a una sombra amenazante. ¿Realmente puedo desafiar las normas?, se cuestionaba, cada vez más angustiado por el juicio ajeno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, Isabel comenzó a florecer. Su talento artístico, oculto bajo las capas de sufrimiento, emergió como un bello rugido de colores. Antonio sentía orgullo de guiarla, pero cada rayo de su éxito traía consigo una sombra de culpa. ¿Era justo que él se beneficiara de sus logros? Y, aún más aterrador, ¿cómo enfrentar a sus hijos? Sus preguntas se convirtieron en un torbellino. ¿Serían capaces de comprender su deseo de cambiar las cosas? La presión aumentaba. Su hogar, que alguna vez fue un refugio, ahora era un campo de batalla interno, donde cada alegría era un recordatorio de lo que la sociedad podría arrebatarles. La tensión se intensificó cuando, de repente, un rumor devastador envolvió al pueblo. La traición de un viejo amigo, a quien había confiado un secreto, amenazaba con exponer su pacto con Isabel. Enfrentando el desasosiego, se dio cuenta de que su conciencia estaba dividida. Estaba dispuesto a luchar por sus creencias, aunque ello pudiera costarle su reputación, y tal vez incluso a sus hijos. La angustia se apoderó de él al ver la conexión entre Isabel y su familia. Su vida se encontraba al borde de un precipicio, y ya no sabía si el amor, la justicia y el deseo de hacer lo correcto podrían salvar su futuro. Con el corazón agitado y la mente contraria, Antonio se encontraba en una encrucijada, donde cada decisión podría cambiarlo todo. La presión lo ahogaba.
¿Se arriesgaría a perderlo todo por la verdad y la libertad de Isabel? La historia apenas comenzaba a desvelarse y la tormenta estaba a punto de desatarse. La realidad empezaba a volverse insoportable para Antonio. Cada día que pasaba, cada nuevo susurro que llegaba a sus oídos, aumentaba la incertidumbre que lo devoraba por dentro. La imagen de Isabel, concentrada en sus pinturas, y sus risas tímidas se mezclaban con la constante presión de su papel como padre y como hombre dentro de una sociedad que no perdonaba a los que se desviaban de la norma. Decidió que no podía permitir que el miedo dictara sus acciones. La libertad de Isabel no era solo un acto de generosidad, era un acto de reivindicación personal. Sus pasos resonaban firmes en el suelo de tierra compacta mientras se dirigía al taller improvisado que habían montado. Cada brochazo de Isabel era un mosaico de colores que simbolizaba todos los sueños que había tenido que enterrar. Cuanto más lo observaba, más se dio cuenta de que su propia vida también necesitaba un renacer. Sin embargo, las sombras del pasado no se desvanecían fácilmente. Su amigo, ya inmerso en la envidia, le había advertido a Antonio sobre las implicaciones de su acuerdo. ¿Qué pasará cuando tus hijos te pregunten acerca de esta mujer?, le había dicho, dejando caer las palabras como dagas. Esa pregunta resonaba en su mente. A medida que buscaba respuestas, la angustia crecía. La incertidumbre lo llevó a un profundo autoanálisis. ¿Realmente su deseo por Isabel era un acto puramente altruista? ¿O buscaba en ella una manera de sanar sus propias heridas? Con cada día que pasaba, la carga de su secreto empezaba a parecerse a una condena. La mañana en que escuchó que su amigo había comenzado a hablar con otro sobre la relación que él tenía con Isabel, un nuevo impulso lo llevó a buscar a esta joven resiliente. Se dio cuenta de que no solo tenía que proteger su pacto, sino que también debía equipar a Isabel con las herramientas necesarias para sobrevivir una vez que la verdad saliera a la luz. «Es hora de enseñarte a defenderte», le dijo cuando la encontró en el estudio. Con un tono decidido y a la vez compasivo, Antonio propuso que comenzaran a trabajar en una serie de obras que reflejaran no solo el dolor, sino también la libertad y el empoderamiento. Isabel, llena de energía y determinación, aceptó de inmediato. Esta decisión simbolizaba el primer paso hacia un cambio radical. No solo trataría de encontrar su propia voz, sino que también alentaría a Antonio a aceptar la suya. Mientras trabajaban juntas, se abrieron espacios para discusiones más profundas. Isabel no solo pintaba con sus manos, lo hacía con su espíritu. Antonio, a su vez, comenzó a desnudarse de los miedos que lo habían mantenido prisionero. Esa conexión entre ellos se transformó en un diálogo constante sobre la libertad, la identidad y la lucha por lo que realmente deseaban. Sin embargo, la vida para Antonio no era más que un delicado equilibrio entre el riesgo y la posibilidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que necesitaría involucrar a sus hijos si realmente quería forjar un nuevo futuro, aunque eso significara abrirles un mundo que podía desbaratar la única vida que conocían. Su corazón se tambaleó ante la idea. ¿Podrían ellos comprender y aceptar lo que él y Isabel estaban luchando por lograr? Mientras meditaba sobre su próxima decisión, miró hacia el horizonte y sintió que la tormenta se acercaba. La presión externa estaba por convertirse en una violentísima crítica, y el tiempo se aceleraba. ¿Tenía el valor de presentar a Isabel como más que una sirvienta? ¿Podría transformarla en una socia en su propia vida y en el proceso de sanación que ambos necesitaban? El momento de enfrentarse a esa realidad estaba a la vuelta de la esquina, y su propia verdad empezaba a revelarse como un lienzo en blanco. Antonio sabía que lo que estaba por desatarse cambiaría todo, y ya no había vuelta atrás. La incertidumbre se apoderó de él mientras se enfrentaba a la inminente confrontación con sus hijos, y se preguntó si en sus corazones aún habría espacio para la aceptación o si lo perdería todo en un solo giro del destino.
Antonio se encontraba en un laberinto emocional, con cada decisión pesando en su conciencia como una carga innegable. La idea de presentar a Isabel a sus hijos le causaba una mezcla de ansiedad y esperanza, cada día más evidente a medida que se acercaban las horas de la revelación. Cada segundo que pasaba, la pregunta de si su familia aceptaría esta nueva realidad o la rechazaría con desprecio le provocaba un nudo en el estómago. Mientras tanto, Isabel continuaba explorando su arte con fervor, buscando reflejar sus propias luchas en cada trazo. Sus pinturas empezaron a evolucionar, llenándose de imágenes que combinaban el tumulto de sus emociones con la esencia de la libertad que ambas aspiraban. Cada matiz en el lienzo representaba un pequeño paso hacia la autoafirmación. Sin embargo, Antonio comprendía que esta transformación no solo era vital para Isabel, sino que también lo era para él. Fue en medio de una de esas sesiones de pintura que una epifanía le golpeó. Al observar a Isabel, se dio cuenta de que su vida no podía seguir girando en torno al miedo y la culpa. Necesitaba conectarse con su propia autenticidad y responsabilidad como padre. En un impulso voraz por recuperarse, empezó a diseñar un discurso que fusionaría su amor por Isabel con su rol de padre, uniendo ambas partes de su vida que habían estado en constante conflicto. Decidió involucrar a sus hijos de manera gradual. Comenzar por mostrarles las pinturas de Isabel parecía un primer paso coherente. Esta es su voz, se decía, mientras metía los pinceles en la caja. A través de su arte, quiero que también escuchen parte de la mía. Sería fundamental que pudieran ver no solo a Isabel como una mujer vinculada a su historia, sino como una artista en su propio derecho. La vulnerabilidad sería su aliada en este proceso, y una representación de la lucha y la resiliencia sería el puente para hablar de la verdad. Una mañana se reunió con sus hijos en el taller. El ambiente se sentía cargado de una energía palpable. Antonio respiró hondo mientras introducía el tema de la pintura. «Quiero que conozcan a alguien especial», comenzó, sintiendo que el aire se tornaba denso a su alrededor. Quería que los entendieran, que vieran la pasión y la expresión en las obras de Isabel. Cada cuadro que presentaba narraba una historia de lucha, de superación. Antonio les pidió que se hicieran preguntas. ¿Por qué sería importante para ellos reconocer ese arte? ¿Qué mensajes y emociones podían extraer de esas obras? Pronto, la conversación se convirtió en un torrente de emociones. Sus hijos comenzaron a mostrar curiosidad más allá de la fachada de su vida cotidiana. Sin embargo, a medida que la plática avanzaba, otro temor lo invadió. ¿Estaría realmente listo para asumir la responsabilidad de presentar a Isabel a sus hijos como algo más que un mero personaje en su vida? La voz de su amigo volvió a sonar en su cabeza, como un eco distante. ¿Qué pasará cuando tus hijos te pregunten acerca de esta mujer? Era evidente que debía abordar esta incómoda realidad antes de que el arte pudiese hablar por sí mismo. Finalmente, decidió no ocultar nada, sintiendo que el auténtico empoderamiento solo podría surgir de una verdad inquebrantable. La revelación no solo afectaría su dinámica familiar, sino que también podría poner en riesgo la profunda conexión que había desarrollado con Isabel. Su corazón latía con fuerza mientras sentía que el momento se aproximaba. La tormenta estaba a punto de desatarse, y su verdad necesitaba ser dicha. El dolor y la libertad se entrelazaban en su mente. ¿Debería esperar más o lanzarme a la batalla?, se preguntó. Esa decisión revelaría no solo su amor por Isabel, sino también su valentía, y podría definirse a sí mismo ante sus hijos de una forma nunca antes vista. La sombra del pasado amenazaba su futuro, pero Antonio entendía que en medio del caos había una oportunidad. Quizá el verdadero renacer no radicara en salir indemne, sino en abrazar cada fragmento de su existencia, aunque eso significara enfrentarse a la tormenta que vendría. El peso de la revelación lo sobrecogía, y mientras se preparaba para hablar, se dio cuenta de que esta podría ser la batalla más importante de su vida.
El instante de enfrentar su verdad estaba a la vuelta de la esquina, así que con una determinación renovada se armó de valor. ¿Sería capaz de aceptar lo que venía y enfrentar a sus hijos con la fuerza necesaria para transformar su vida para siempre? La respuesta aguardaba tras la puerta entreabierta del taller. Antonio sintió que el aire del taller se volvía cada vez más pesado mientras preparaba el terreno. Sus hijos, con curiosidad en los ojos, rodeaban las obras de Isabel, pero su propia ansiedad lo mantenía paralizado. Había estado buscando el momento perfecto, asumiendo que a veces el silencio era la mejor estrategia, pero eso solo lo sumía en un estado de agonía interna. Era hora de hablar, de dejar que su familia conociera la verdad que tan cuidadosamente había estado ocultando. «Vamos a hablar», logró decir, usando un tono firme pero suave, alternando su mirada entre ambos niños. Al hacerlo, se sintió como un navegante en aguas turbulentas, fuertemente consciente de que cualquier desliz podría hundir su embarcación emocional. Necesitaba articular no solo su conexión con Isabel, sino también su historia, su lucha y sobre todo el nuevo camino que ambos estaban forjando juntos. Comenzó contando cómo había conocido a Isabel en una exposición de arte, describiendo cómo un simple destello de su talento había resonado con sus propias inseguridades y sueños olvidados. A medida que relataba su historia, sus hijos parecían absorber cada palabra, cada emoción, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Describió cómo Isabel había estado construyendo su vida en medio de la adversidad, cómo había encontrado en la pintura un refugio y una herramienta de transformación personal. Mientras hablaba, Antonio se dio cuenta de que el hilo de su propio desarrollo personal también estaba entrelazado con el de Isabel. Había llegado a un punto en su vida donde dejar atrás el miedo necesitaba ser su prioridad, y rendirse a sus sentimientos hacia ella era parte de ese crecimiento. Con el pulso acelerado y la voz algo temblorosa, sacó una de las pinturas, una obra que representaba un corazón dividido, fracturas entre sombras y luces. «Esto es lo que ella siente», dijo señalando el lienzo. «Es su voz, su lucha». A veces, la vida puede ser complicada, pero siempre hay una oportunidad para crear algo nuevo, algo hermoso. Mientras sus hijos reflejaban sus miradas, Antonio sintió que podía tocar el núcleo de su vulnerabilidad. Había en sus ojos una mezcla de sorpresa y entendimiento. ¿Podrían ver el valor detrás de la historia que había intentado contarles? Esa conexión emocional podría ser el eslabón que necesitaban para abrirse a la profundidad de su relación con Isabel. El silencio se volvió denso y cargado, hasta que el mayor de los niños habló. ¿Eso significa que Isabel es parte de nuestra vida ahora? La pregunta resonó profundamente en Antonio, casi como un susurro del destino. La incredulidad se mezcló con la anticipación. Era claro que este momento podía ser un punto de inflexión, no solo para ellos como familia, sino también para él como individuo, que buscaba definirse más allá de su rol como padre viudo. «Sí», respondió, consciente de que su decisión de abrirse generaba una división momentánea entre el pasado y el futuro. La aceptación de Isabel en sus vidas podría ser el paso que necesitaban, pero también podía abrir viejas heridas. No había una respuesta correcta, solo el camino incierto que estaban eligiendo juntos. De repente, el sonido de la puerta que se abre irrumpe en el ambiente cargado de tensiones. Isabel apareció, envuelta en su esencia artística, con un semblante que irradiaba esperanza y determinación. Y ahí estaba, en un cruce de caminos. El tiempo parecía detenerse. Antonio se sintió expuesto, y un nuevo miedo lo invadió. ¿Sería este el momento en que su familia se exponga al caos de sus elecciones? La mirada curiosa de sus hijos se dirigió a ella, un encuentro inminente, que podría cambiarlo todo. Antonio conocía la fragilidad de este momento, y lo que se jugaba en la cercanía de Isabel.
Con la voz entrecortada pero fuerte, se volvió hacia ella y dijo: «Es hora de compartir nuestra verdad». La tensión creció, y Antonio se dio cuenta de que esta revelación era solo el principio de una batalla, que requería más que palabras. Lo que vendría a continuación pondría a prueba su valentía, a medida que lo inesperado siempre estaba al acecho. ¿Qué responderían sus hijos al ver a Isabel como parte integral de sus vidas? La historia de amor, lucha y transformación apenas comenzaba a tejerse, y el desenlace prometía estar cargado de imprevisibilidad. El silencio que se cernía en el taller fue interrumpido por la voz suave y decidida de Isabel. «Hola», dijo, amparada por el umbral que parecía absorber la tensión del momento. Antonio sintió que un torrente de emociones lo invadía, mientras sus hijos miraban a la nueva figura en su vida con una mezcla de curiosidad y cautela. Era un instante lleno de promesas, pero también de incertidumbre. Desde aquel primer encuentro en la exposición de arte, Antonio había sentido que se estaba entrelazando a sí mismo con Isabel de maneras que nunca había anticipado. La pasión por el arte le permitió ver más allá de su propia tristeza, y el coraje que ella mostraba al compartir su historia lo empujaba a ser más valiente. Pero, ¿sería suficiente para ganar el corazón de sus hijos? Isabel avanzó hacia ellos. Su presencia emanaba una autenticidad innegable. «Hemos estado hablando sobre mí», dijo, dirigiéndose a los niños con amabilidad. «Pero me gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué piensan de lo que ha compartido su padre?» Su pregunta, simple pero penetrante, abrió un espacio para la reflexión. Antonio observó en sus rostros la oportunidad de que la nueva dinámica familiar comenzara a tomar forma. Pero su corazón latía fuertemente, preguntándose si estaban listos. «Es raro», murmuró la niña más pequeña, rompiendo la balanza de silencio. «No sabemos si debemos confiar». Las palabras, aunque sincera expresión de unos sentimientos genuinos, resonaron en Antonio como un eco de su propia lucha interna. Consciente de que esta era una oportunidad para cultivar un vínculo más sólido, se dispuso a dirigir la conversación hacia un espacio más seguro. «Lo entiendo», respondió Antonio, buscando el tono adecuado. «Confianza es algo que se construye, no se regala. Yo también tengo miedos, pero cada uno de nosotros está buscando su camino». Un silencio cómodo llenó el espacio, y Antonio se sentó en el banco del taller, señalando a Isabel a su lado, marcando la unión de sus historias. Isabel tomó un respiro profundo y compartió su propia historia de superación personal, las etapas de su vida signadas por el dolor que había transformado en arte. Habló de sus fracasos, de las lecciones aprendidas en los momentos oscuros, y cómo nunca se dio por vencida. Entre palabras y emociones, la conexión se fue forjando lentamente. Los niños escuchaban con más atención, como si una puerta hacia la empatía se estuviera abriendo. Antonio sintió que este diálogo era más que una simple presentación formal. Era una plataforma para construir una nueva realidad familiar. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la desconfianza permanecía latente. ¿Podrían ellos realmente aceptar a Isabel? Su propio miedo lo empujaba a cuestionar si su deseo de un nuevo comienzo estaba alineado con la voluntad de sus hijos. «¿Y si las cosas no salen bien?», preguntó el niño mayor, con los ojos reflejando las inquietudes que Antonio también sentía. Era una pregunta directa, cargada de un realismo que dejó a Antonio en un estado de introspección. Había llegado el momento de confrontar su propio miedo hacia lo desconocido, el mismo miedo que había reprimido durante años. «Las cosas pueden no salir bien, pero quiero que sepan que todos estaremos aquí. Yo lo he perdido todo y necesito encontrar una nueva dirección junto a ustedes», dijo Antonio con firmeza, buscando en sus ojos la validación de su propósito. El segundo paso en su viaje personal no solo era aceptar su propia vulnerabilidad, sino abrir el espacio para que sus hijos pudieran también expresar sus temores y esperanzas.
Las miradas de los niños comenzaron a suavizarse, la tensión poco a poco se dispersó, aunque la incertidumbre seguía presente. Entonces, Isabel, con una sonrisa tenue pero sincera, sugirió: podríamos hacer juntos algo creativo. Así, también podríamos empezar a conocernos mejor. La idea resonó en la mente de Antonio. Aquí, en el taller lleno de pinturas, podría germinar un nuevo entendimiento. Mientras comenzaban a organizar materiales, en el corazón de Antonio surgió un planteamiento más profundo. ¿Qué pasaría si este nuevo enfoque les diera la fortaleza que necesitaban para afrontar su nueva realidad? Era un momento de transformación que podía llevarlos a cambiar el curso de sus vidas, aunque el camino seguía envuelto en neblina. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había llegado. Mientras los cuatro se sumergían en la creación, una llamada inesperada interrumpió el nuevo escenario. Antonio, al ver la pantalla de su teléfono, sintió una punzada de ansiedad. Era un número que representaba su pasado, un recordatorio de la vida que pensaba había dejado atrás. Su mente se agitó con preguntas. ¿Qué significaba esto para su actual camino? ¿Estaría dispuesto a enfrentar una nueva tormenta? La historia de Antonio apenas comenzaba a tomar forma, y el destino aguardaba, entrelazando decisiones y revelaciones de manera inesperada. Antonio, aún enfrentando la tensión del momento, se quedó mirando su teléfono como si el aparato pudiese ofrecerle respuestas. La voz de Isabel, llena de entusiasmo por el proyecto creativo que estaban iniciando, se desvanecía en el fondo, pero la intriga de esa llamada lo mantenía paralizado. Con un susurro tembloroso, pensó en la vida que había intentado reconstruir y cómo esa información podría desestabilizar todo. ¿Te encuentras bien, papá? La voz del niño mayor lo sacó de su trance. Antonio respiró profundamente, sabiendo que su reacción a esa llamada podría ser un nuevo punto de inflexión. Sin embargo, no estaba listo para hablar de su pasado, de lo que había dejado atrás. Miró a Isabel, que lo miraba con una mezcla de apoyo y curiosidad, y decidió que debía enfocar su atención en el presente. Sí, todo bien, solo es un antiguo compañero de trabajo, un tema que no puedo dejar atrás fácilmente, se oyó decir, intentando ocultar su verdadera inquietud. La frase «no dejar atrás fácilmente» resonó en su mente, vaciando su determinación. Aún estaba atado a un legado que implícitamente amenazaba su nueva vida, una sombra que lo seguía. Mientras los niños comenzaban a sacar pinturas y pinceles, Antonio sintió la presión de ser fuerte. Necesitaba demostrar que no solo había superado su pasado, sino que también podría prosperar en este nuevo capítulo. «Vamos a crear algo hermoso juntos», anunció, tratando de infundir al grupo una energía positiva, aunque su corazón aún palpitaba con desasosiego por la llamada. Se sentó junto a Isabel y los niños, permitiendo que la actividad lanza diera lugar a una interacción más sincera. Pintar era una forma de comunicación sin palabras, un puente entre sus emociones y la tela en blanco que llevaban ante sí. Mientras mezclaban colores y trazaban formas, Antonio podía sentir una conexión delicada, algo que iba más allá de las palabras. Sin embargo, además de las expectativas que se acumulaban, la llamada seguía resonando en su cabeza. El momento de calma se interrumpió cuando, en medio de la risa y la creatividad, la pantalla de su teléfono volvió a encenderse. Sin pensarlo, lo tomó y, al ver el nombre, una sensación de sudor frío recorrió su espalda. Era Javier, un viejo amigo que había estado en el centro de su vida antes de todo lo sucedido. Conocía los secretos más profundos que Antonio había escondido en los rincones más oscuros de su mente, y estaba convencido de que esa llamada no era casual. ¿Lo respondes?, preguntó Isabel, notando el cambio en su expresión. Él asintió, pero sus dedos temblaban al presionar el botón para contestar. La voz firme de Javier al otro lado lo llevó de regreso a tiempos en los que la vida parecía más sencilla, pero también lo recuerdo de la carga emocional que había decidido dejar atrás. A veces los viejos pactos revientan, Antonio. Necesito que hables conmigo, comenzó Javier.
Cada palabra era un recordatorio de que su pasado no solo era una historia personal, era un lazo intrincado que aún lo mantenía cautivo. Antonio sintió una oleada de resentimiento y nostalgia, y la ansiedad se transformó en una decisión vital. ¿Debería volver a conectar con su historia o seguir intentando construir su nuevo camino con Isabel y sus hijos? Mientras la conversación se tornaba más intensa, los colores en el lienzo empezaban a reflejar la mezcla de sus sentimientos. Una parte de él deseaba abrazar ese pasado, mientras que otra luchaba por no desestabilizar lo que había comenzado a edificar. Estaba claro para Antonio que el siguiente paso no solo afectaría a su historia personal, sino que tendría repercusiones significativas en su nueva familia. Mientras su mirada se posaba en el lienzo, la pregunta esencial afloró en su mente. ¿Sería capaz de equilibrar su pasado con el futuro que anhelaba? En ese instante crítico, los niños, aún inmersos en su arte, lo invitaron a sumergirse completamente en el presente. Pero el eco de la conversación con Javier lo mantenía en vilo. Era un momento crucial que requería una elección, y el dilema sobre el pacto de su pasado aguardaba para manifestarse de maneras que aún no podía prever. ¿Se enfrentarían juntos a la verdad, o su pasado lo alejaría de lo nuevo que tanto deseaba? La gravedad de su decisión lo inmovilizó, sumido en una incertidumbre que lo retaba a confrontar no solo su pasado, sino la posibilidad de que esta nueva familia estuviese destinada a enfrentar una tormenta inesperada. Antonio miró a su alrededor, observando las risas y la libertad que emanaban de Isabel y los niños mientras dejaban caer los colores en la tela. Era un oasis de luz, un refugio que había creado con tanto esfuerzo. Esa tranquilidad contrastaba dolorosamente con la oscuridad que arrastraba detrás. La llamada de Javier se repetía en su mente como un eco insistente, obligándolo a considerar qué parte de su vida realmente había dejado atrás. «¿Por qué no nos cuentas qué estás pensando?», le sugirió Isabel mientras colocaba su pincel con cuidado. Su voz había adquirido un tono suave y comprensivo. Antonio sintió que la presión de su mirada lo atravesaba, como si intentara desnudarse ante ella, pero el miedo a mostrarse vulnerable lo detuvo en seco. Había aprendido a ser fuerte, a construir un muro entre su pasado y aquel presente. «Solo tengo que resolver un asunto personal», dijo él, casi como un mantra repetido para reafirmar su actual narrativa. Isabel asintió, pero Antonio sabía que no había convencido a nadie, ni siquiera a sí mismo. Se sintió atrapado entre dos mundos, el que sus hijos y su nueva pareja habían constituido a su alrededor, y aquel en el que Javier era un constante recordatorio de todo lo que había hecho y yacía latente. Consciente de que el tiempo apresuraba las decisiones, se apartó un poco, buscando un momento a solas. La brisa en el patio le dejó un rayo de claridad en la mente. Su propia historia le parecía cada vez más fragmentada. No podía seguir construyendo sobre mentiras, ni sobre la arena movediza de un pasado que podía resurgir en cualquier momento. Había forjado una nueva vida, pero ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que había dejado atrás? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de tonos dorados, una chispa de ambición comenzó a brillar en su interior. La conversación con Javier no podía ser vista como un retorno a la oscuridad, sino como una posibilidad de liberación. Quizás la verdad no era un enemigo, sino un aliado en su búsqueda de autenticidad. Se dio cuenta de que al afrontar su historia tenía la oportunidad de mostrarles a su familia que no había nada que temer, que el pasado podía ser enfrentado y transformado. Consciente de que el tiempo apresuraba las decisiones, se apartó un poco, buscando un momento a solas. La brisa en el patio le dejó un rayo de claridad en la mente. Su propia historia le parecía cada vez más fragmentada. No podía seguir construyendo sobre mentiras ni sobre la arena movediza de un pasado que podía resurgir en cualquier momento. Había forjado una nueva vida, pero ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que había dejado atrás? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de tonos dorados, una chispa de ambición comenzó a brillar en su interior.
La conversación con Javier no podía ser vista como un retorno a la oscuridad, sino como una posibilidad de liberación. Quizás la verdad no era un enemigo, sino un aliado en su búsqueda de autenticidad. Se dio cuenta de que al afrontar su historia, tenía la oportunidad de mostrarles a su familia que no había nada que temer, que el pasado podía ser enfrentado y transformado. Volvió a unirse a Isabel y los niños, sintiendo que una resolución interna crecía en él. «Dejemos que todos estos colores cuenten una historia», dijo él, haciendo un gesto hacia el lienzo. «Fue una mezcla de experiencias que nos ha traído hasta aquí». Los niños sonrieron, sintiendo la energía renovada de su padre. Antonio se dio cuenta de que su conexión con ellos estaba más allá de lo que había vivido. Era sobre lo que podía construir con la verdad. A medida que pintaban, su mente giraba en torno a lo que vendría. ¿Qué revelaciones podía hacer? ¿Estaría Javier preparado para enfrentar el desmantelamiento de los secretos que llevaban años sepultados? La conversación con Javier lo aguardaba como un reto inevitable, y esa noche, mientras sus hijos dormían plácidamente, sintió que había llegado el momento de buscar respuestas. Debía abrirse a la posibilidad de que su historia, aquella que lo había paralizado durante tanto tiempo, podía ser la clave para sanar y fortalecer su nueva vida. Entonces sonó el teléfono nuevamente. La familiaridad del nombre en la pantalla dio un vuelco a su corazón. Era el momento. Con una mano temblorosa, levantó el teléfono, preparándose para reencontrarse con los ecos de su pasado. La decisión que tomaría en ese instante podría cambiarlo todo. «¿Estás listo para la verdad?», se preguntó en voz baja, sintiendo que el peso de su pasado estaba a punto de ser desatado. ¿Qué secretos saldrían a la luz y cómo transformaría eso sus esperanzas para el mañana? El sonido de la llamada resonó en su mente, ocupando cada rincón de su pensamiento. Antonio respiró hondo antes de presionar el botón de respuesta. Javier, al otro lado de la línea, lo saludó con una familiaridad que había estado sepultada por los años. Las palabras fluyeron como un torrente, entrecortadas por una mezcla de nervios y expectativas. A medida que conversaban, Antonio sintió que, poco a poco, iba despojándose del peso que lo oprimía. «¿Por qué no pudiste decirme antes que necesitabas ayuda?», Javier cuestionó, su voz un eco de reproche y a la vez de comprensión. Esa pregunta caló hondo en Antonio, haciéndolo reflexionar sobre la falta de comunicación que había marcado su relación. Se dio cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado aferrándose al silencio. Las decisiones que había tomado con miedo se convirtieron en un refugio, pero ahora se presentaba la oportunidad de transformar su historial de calladas frustraciones en un camino hacia la autenticidad. «Me asustaba volver al pasado», confesó Antonio, consciente que cada palabra llevaba consigo un peso materializado por el tiempo. Javier, al escuchar esas palabras, le recordó que el pasado no era un enemigo, sino una parte integral de su identidad. Antonio sintió que el entendimiento de Javier rompía el cono de silencio que había mantenido con tanto esfuerzo. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan visto, tan comprendido. La conversación se volvió más profunda, y cada revelación lo empujaba hacia un lugar de autodescubrimiento. Javier mencionó la lucha por salir adelante después de las pérdidas, y cómo había finalmente comenzado a construir una vida propia. «El perdón es una parte fundamental del proceso», dijo su amigo. La idea se instaló en la mente de Antonio, girando y tomando forma. ¿Podría él perdonarse por sus elecciones? ¿Por sus silencios? Al terminar la llamada, Antonio quedó en un sopor de emociones contradictorias. Un desafío interior comenzó a tomar forma, y su mente se llenó de visiones de lo que sus pasos podrían significar. Debía enfrentar sus propios demonios, la autocrítica que había sido su compañera constante. Su viaje no solo significaría aclarar lo que había mantenido escondido, sino también aceptar que la vulnerabilidad era un signo de fortaleza, no de debilidad. Sin poder contenerse, se dirigió al estudio donde había estado pintando con Isabel y los niños. Miró el lienzo, ahora con una nueva perspectiva. Las pinceladas eran como fragmentos de su vida,
Algunas oscuras, otras brillantes, pero todas juntas contaban una historia. En ese ejercicio de pintar se dio cuenta de que había comenzado a hacer lo que había evitado durante tanto tiempo, ser honesto sobre quién era y lo que había experimentado. Mientras añadía más color al lienzo, sintió que cada trazo representaba un pedazo de su viaje hacia la redención. La mezcla de colores reflejaba las luchas y victorias que había enfrentado. En ese espacio creativo encontró el coraje para planear su próximo movimiento. Su resolución se enfocó en la verdad. El encuentro con Javier no sería solo una confrontación, sino una oportunidad de liberarse de las ataduras que lo habían retenido. Esa noche, mientras miraba a sus hijos dormir, se sentó en silencio con su pensamiento. Un nuevo alivio lo envolvía, pero también una punzada de ansiedad sobre lo que vendría. Mañana, se prometió, tomaría el primer paso en la dirección de la claridad y la aceptación. De repente, su teléfono vibró nuevamente. En la pantalla, el nombre de Javier era un recordatorio palpable de que la siguiente conversación sería crucial. Antonio sintió el latido acelerado de su corazón. Había llegado el momento de decidir, dar un paso hacia adelante y permitir que sus secretos salieran a la luz, o continuar con sus muros. ¿Estaría realmente listo para afrontar lo desconocido? La incertidumbre lo invadió, pero quizás era justo esa incertidumbre la que le brindaría el empuje final que tanto necesitaba. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de un suave tono dorado. Antonio abrió los ojos, y en ese instante los recuerdos de la noche anterior se amalgamaron en su mente. La conversación con Javier resonaba con intensidad, sobresaliendo entre los ecos de su propia autocrítica. Se levantó con una mezcla de determinación y nerviosismo que le hizo sentir el estómago revuelto. Hoy sería un día diferente. Cada paso hacia el estudio se sentía como un pequeño triunfo, pero el peso de lo que debía abordar aún lo paralizaba. Una vez en su espacio creativo, se enfrentó al lienzo en blanco que lo había acompañado en sus días más oscuros. La obra comenzaba a transformarse en un reflejo de su viaje hacia la verdad. Antes de iniciar, tomó un respiro profundo. La regla básica en la pintura, como en la vida, era no temer a los errores. Todos podían ser parte del proceso de creación. En su mente se agolpaban los pensamientos. ¿Cómo hablaría con Javier? Las palabras que no había pronunciado durante tanto tiempo parecían fluir como tinta fresca en el papel, pero cada intento se desvanecía al instante. Tomó un pincel y comenzó a trazar líneas con un fervor renovado, cada movimiento prometiendo un nuevo comienzo. A través del arte, Antonio estaba descubriendo una forma de resolver sus dilemas internos. Mientras los colores se mezclaban en el lienzo, una revelación empezó a tomar forma. ¿Qué significaba realmente el perdón? No solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Antonio comprendía que el primer paso hacia su propia redención era aceptar sus fracasos y aprender de ellos. Esta idea se impregnó en cada pincelada, y el lienzo comenzó a contar una historia de lucha, amor y, por fin, del valor de la autenticidad. Decidido, sacó su teléfono y marcó el número de Javier. La llamada sonó unas cuantas veces antes de que su amigo atendiera. Al instante, el tono de voz confiado de Javier disipó un poco de su ansiedad. «Antonio, ¿cómo estás?». La familiaridad de la pregunta le recordó que no estaba solo en este proceso. Se sentó en el borde de su mesa, ansioso pero dispuesto a abrirse. «Javier, he estado pensando en lo que hablamos». La voz le tembló un poco en el inicio, pero al ver el lienzo ante él, fue consciente de su propio poder. Las palabras comenzaron a fluir más libremente. Compartió sus miedos, sus inseguridades y la manera en que había dejado que el pasado lo definiera. A medida que la conversación avanzaba, notaba una transformación dentro de sí. Javier escuchaba atentamente, y sus consejos eran como notas de aliento que resonaban en su mente.
La charla se tornó más profunda, abarcando no solo el perdón, sino también el propósito. Antonio se dio cuenta de que había permitido que sus inclinaciones creativas se marchitaran por el miedo a ser juzgado. Quiero retomar la pintura en serio, colaborar contigo y hacer algo significativo, sentenció Antonio con una renovada convicción que lo sorprendió incluso a sí mismo. Eso es maravilloso, Antonio. Abre nuevas puertas, no solo para ti, sino también para los demás. A veces, el valor radica en hacer lo que tememos más, respondió Javier, su voz infundiéndole fuerzas. Antonio asintió al escuchar esas palabras, sintiendo cómo se formaba una chispa de energía dentro de él. Sin embargo, una pregunta emergió en su corazón. ¿Qué pasaría si sus viejos errores volvieran a acecharlo? ¿Y si esas decisiones del pasado interrumpían su nuevo camino? La ansiedad lo invadió de nuevo, y la resolución que había encontrado comenzó a tambalearse entre la duda. Se despidió de Javier con un «hablamos pronto», pero en su interior se sabía que había mucho más que abordar. La idea de su antiguo yo y el nuevo enfrentamiento seguía allí, una sombra esperanzadora en su mente. Con el lienzo aún en su vista, se sintió atormentado por una pregunta inquietante. ¿Sería capaz de ser genuino con todos, no solo con Javier, sino también consigo mismo? El desafío parecía monumental, pero la posibilidad de una vida en la que finalmente pudiera encontrar su voz, su arte y su verdad lo mantenía en movimiento. En el fondo, sabía que el verdadero encuentro estaba a solo unos pasos. Debía confrontar lo más íntimo de su ser y salir del capullo en el que se había encerrado. La incertidumbre persistía como un susurro constante en su mente, haciéndolo cuestionar si el siguiente paso lo llevaría a la libertad o a otra prisión más elaborada. Antonio se acomodó en su silla y miró de nuevo el lienzo, un manto en blanco esperándolo. ¿Podría un simple trazo conducirlo a un renacer que nunca soñó? El momento había llegado, aunque el futuro pareciera borroso y temeroso. El próximo paso y la elección que lo acompañaba se apoderaron de su mente. ¿Podría efectivamente abrir la puerta a su verdadero yo frente a un mundo que aún no conocía? Antonio se encontraba en un umbral de transformación personal, con un corazón decidido a reescribir su narrativa. Cada mañana, al alzar la mirada hacia el mar, los embates de la vida se habían convertido en un canto esperanzador. La experiencia de abrirse al amor y al arte, de vivir la verdad junto a Isabel, lo había despertado a una realidad que nunca imaginó. Había comenzado a dar pasos firmes hacia la reconciliación con su pasado, y la llamada de Javier fue el catalizador que necesitaba para dar el salto definitivo. El taller era ahora un espacio de creación, pero también un tetraedro emocional, donde sus obras se mezclaban con sus temores y esperanzas. Antonio se propuso acercarse a sus hijos para hablar de Isabel y del significado de su arte. Es hora de contarles quién soy realmente, pensó, sintiendo que la vulnerabilidad sería su mayor aliado. Este acto de apertura no solo era para ellos, sino también un acto de sanación para él mismo. Con la pintura de Isabel en sus manos, comenzó a compartir sus sentimientos en una tarde soleada. «Chicos, hay algo que quiero que entiendan», comenzó. La atención de sus hijos lo envolvió, y su voz temblorosa se estabilizó con cada palabra que fluía de sus labios. Les habló sobre el amor que había encontrado en Isabel, sobre su talento como artista y sus luchas personales. Este era el inicio de un diálogo que, aunque temido, prometía redimirlos a todos. Los niños escuchaban en silencio, sus ojos llenos de curiosidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió que el peso de la culpa se levantaba gradualmente. Les mostró las obras de Isabel, revelando los colores vivos que representaban historias de resistencia y esperanza. «Esto no es solo su arte, es también parte de nuestra vida», les dijo, notando cómo sus corazones comenzaban a vibrar en sintonía.
Con cada cuadro compartió historias de experiencias, desilusiones y victorias. La vida puede ser dura, pero hay belleza en cada lucha. A veces necesitamos encontrarla juntos. Sus hijos, cautivados por la pasión en sus palabras, empezaron a conectar los puntos. La desconfianza que había existido se entremezcló con la compasión. ¿Significa que ahora somos una familia? ¿Incluso con Isabel?, preguntó el mayor, su voz llena de sinceridad. Antonio sintió cómo cada emoción se acomodaba en su lugar. Sí, lo somos, y quiero que cada uno de ustedes encuentre su lugar en esta nueva historia, respondió, su corazón abarrotado de amor y esperanza. Fue un momento de epifanía. No solo estaba entregando la verdad, sino que también estaba creando una nueva realidad en donde todos eran parte de un camino compartido. Isabel sería su aliada, así como sus hijos, y juntos construirían un hogar nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de creatividad y comprensión. Juntos comenzaron a organizar exposiciones pequeñas, donde el arte de Isabel no solo era celebrado, sino también el fruto de la conversación y el entendimiento. Así, la comunidad empezó a dar sus primeros pasos hacia la aceptación. Antonio, custodiando su verdad y apoyado en el amor de Isabel y sus hijos, se sintió finalmente libre. El contraste entre su vida anterior y la actual era abismal. Antonio había encontrado no solo su voz, sino también la capacidad de perdonar, de abrirse a nuevas oportunidades y el valor para aceptarse a sí mismo con todo su pasado. Reunidos en el lugar que alguna vez fue su refugio y luego su prisión, Antonio y su familia observaron una de las obras más significativas de Isabel. El futuro está antes de nosotros y es nuestro para crearlo, exclamó, la determinación resonando en su voz. El proceso de sanación había sido prolongado, pero al final había encontrado lo que buscaba, la realización de que cada una de sus decisiones, cada uno de sus pasos, había valido la pena. En su corazón sabía que la vida seguía trayendo desafíos, pero ahora, con amor y confianza, podrían enfrentarlos. Así, Antonio se levantó del taller, sintiendo que su vida se desplegaba con cada decisión que tomaba. Sabía que cada nuevo amanecer traería su propio conjunto de oportunidades y aprendizajes, y sobre todo, tenía el firme propósito de seguir legitimando su propio deseo de felicidad. Era un hombre renovado, listo para lo que vendría. Ahora era el momento de que tú, querido espectador, te entregues al valor y la transformación personal que acompaña cada historia de superación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de más historias conmovedoras y exclusivas que nos llegan al alma. Por favor, deja un me gusta ahora. Eso alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a crecer. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final que tanto nos ha impactado. Finalmente, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estar conectados.